Un ser excepcional, amigo del esoterismo, amigo, muy amigo del espiritismo, del hermetismo, de todas las claves, de lo que llamaríamos en general, pues sí, ocultismo. Lo que pasa que la fama lógica de Federico García Lorca ha como enterrado casi esta otra parte. Y yo sé que mi buen amigo Víctor Amela andaba investigando hace años. Me decía, cuando te cuente lo que he averiguado sobre la conexión mágica de García Lorca, vas a alucinar. Porque lo que vamos a contar ahora va mucho más allá de la metáfora, del estilo, de lo que muchos especialistas reducen a Lorca, ¿no? Significaba esto lo que decía, era por esto, como hacen con muchos artistas. No, lo de Lorca ya nos contó en su día Ian Gibson, un hombre materialista, pero que nos habló de su don de profecía, nos habló de su visión de seres mágicos, nos habló no de una pose, no de una boutade del artista indomable, no, sino de alguien que no solo creía, sino experimentaba con lo mágico. Es más, yo diría que Federico García Lorca es uno de los más ilustres hijos de la España mágica, pese a quien pese. ¿No me creen? Pues tenemos no uno, sino dos especialistas que se han metido a fondo en muchos documentos, diría que poco conocidos de Lorca, y que nos van a dar una perspectiva del genio absolutamente fascinante. Blanco y rojo, colores muy lorquianos. Don Víctor Amela, bueno, es que se ha puesto para la ocasión. Encantado. Hecho por un sastre cubano. Como también Federico, cuando llegó a La Habana el 7 de marzo del año 30, lo primero que hizo, lo contó él luego, fue comprarse un traje blanco. Y yo pues le imité, he seguido sus pasos en la Cuba de la santería. Ya te contaré. ¿Ya nos vas a contar? Sí. Porque, claro, intuíamos que Lorca tenía un mundo mágico, pero no hasta el punto al que han llegado estos dos queridos amigos y grandes autores y grandes escritores. Y la imagen de Lorca es que va a salir reforzada, porque viene todo un betún de historias alucinantes que yo creo que muchos han dejado pasar, sinceramente, o que no se tienen en cuenta cuando se habla del gran poeta. Anneli Simón, bienvenida como siempre. Bien hallada, encantada de estar aquí, de escuchar al maestro Víctor, que yo creo que es una de las personas que más y sobre todo mejor conoce la figura de Lorca y sabe interpretarla y traerla al presente. Así que te ha encantado este sitio, ¿no? Tú no habías estado. Me ha encantado este sitio, bueno, es que da congoja, decía Víctor, le encantaría a Lorca. Le encantaría a Lorca, a Federico le encantaría. ¿Y por qué le encantaría? Pues mira, porque él yo creo que reunía en la masa de su sangre toda la cultura mediterránea desde el fondo de los tiempos. Fenicios, griegos, íberos, romanos, todos estuvieron en la Vega de Granada, dejaron su huella. Y de algún modo él, por el simple hecho de vivir allí, de tener sus pies en ese suelo, absorbió toda esa cultura ancestral, milenaria, que tiene que ver con el duende, y luego Anneli nos explicará. Bueno. Pero es que además de esa cultura que él mama, de las nodrizas, las sirvientas, las criadas, de su familia, además de toda esa cultura que viene del fondo de los siglos y del fondo de la tierra, tenía la cultura académica. Lo sabía todo, lo había leído todo. Imagínate, poca gente, claro, poca gente en España ha tenido esa fusión tan espectacular de la cultura de la tierra y la cultura académica, la cultura erudita. Ese era Federico. Y por tanto sabía todo de los asirios, de los sumerios, de los babilonios, de los romanos, de los fenicios. Iker, lo sabía todo, y aquí está todo eso representado. Entonces, él aquí se lo pasaría bomba. Era un hijo de la España mágica, absolutamente. Absolutamente. ¿Te has fijado que hay, tú te habrás fijado, un dibujito que continuamente hace Lorca, que es una luna que llora? La luna llora, y sus lágrimas caen sobre nosotros, sobre él. ¿Quieres creerte que encontré hace poco, y lástima que no te lo he traído, un sobrerrelieve asirio con esa estampa de la luna que llora? Yo no sé si Lorca lo vio, o sintió lo mismo que sintió hace 5000 años el artista sumerio que esculpió esa imagen. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque Federico es un poeta lunar. Lunar. Claro que es mágico, es lunar. Sin embargo, las estrellas también son importantes. También. Amela? También, son muy importantes. Él siente algo un día de niño. Cuando eres niño, en la Vega de Granada, en Fuente Vaqueros, una noche
él solo, en esa inmensidad en la que el cielo es tan enorme, él mira a las estrellas y siente pánico, porque siente que las estrellas van a asesinarle. Esto lo contará él de mayor, años después, y es muy estremecedor, muy escalofriante, porque sabemos hoy que la noche en que asesinan a Federico García Lorca no había luna, pero sí estrellas. Ahora me cuentas una especie de profecía, sí, impresionante. Pero fíjate, yo recuerdo, bueno, Víctor Amela, Si yo me pierdo, un Lorca distinto. Bueno, ahora nos vas a contar. Bueno, ya estamos contando. Ana Iris, que tenía uno para ti también. Muchas gracias. Bueno, Ana Iris, es que tú, cuando nos conocemos después del impacto que a mí me produce su libro Feria, que es un poco lorquiano también, ¿eh? Es decir, es la España mágica absoluta, en mi parecer. Y además sin ninguna pretensión, por eso es auténtico. Me dice, pues estoy indagando en unas conferencias de Lorca, y Ana Iris, ya la conocen ustedes, una persona pues como Amela, como los que nos juntamos aquí, de inquietud permanente, y me ha sorprendido mucho un Lorca que no conocía, porque hay conferencias que hablan incluso sobre temas puramente esotéricos, extrañísimos, las hadas, pero no desde el punto de vista literario, folclórico, ornamental, no, del conocimiento profundo. Claro, a mí cuando vi en este maravilloso libro, mira, te lo he traído, de viva voz, Federico García Lorca reúne algunas de sus conferencias, porque él decía, y gracias a Dios decía y hacía eso, que él era escritor y no orador. Entonces él siempre que iba a dar una charla a cualquier sitio, que Amela también nos hablará ahora de sus charlas en Cuba, en las cuales le pagan por primera vez en su vida, él decía que siempre le gustaba escribirlo, ¿no? Y gracias a eso nos ha quedado pues ese Lorca más reflexivo, ese Lorca profundamente, de una literatura bellísima, ¿no? Yo me imagino, más desconocido seguramente, claro, no es el Lorca más popular. No es el Lorca más popular, no es ese Lorca cuyas metáforas están interpretadas y seguramente sobreinterpretadas, ¿no? Porque yo creo que Lorca no es que fuese capaz de transmitir una realidad mágica, sino que él mismo la habitaba. Y en estas conferencias queda patente. Yo encuentro una conferencia sobre las nanas en España, bellísima, donde él hace un ejercicio antropológico inabarcable casi, reuniendo las nanas de distintos puntos de España, llega a una conclusión... Las nanas en España, qué maravilla. Claro, y la conclusión a la que llega, la conclusión es que en España las nodrizas, que son las mujeres pobres y que van a casa de los ricos a amamantar muchas veces y a educar a los niños de los ricos y a sus propios hijos, le transmiten una profunda tristeza. Él se da cuenta de que, a diferencia de las nanas en Europa, las nanas en España son tristes. Y hablándonos de esto, en una conferencia, ya os digo que de una literatura bellísima, nos dice, bueno, para que se duerma el niño es necesaria la nana, es necesario el arrullo de la madre y son necesarias las hadas que ponen la temperatura y las anémonas. Qué bonito. Son preciosas. Y ahí hace un excurso donde nos dice, yo por cierto una vez vi una hada. Corría el año 1917. Claro, y yo me acordaba de esta frase de Weber que dice la modernidad es un perpetuo desencanto del mundo, porque me imaginaba cualquier escritor o intelectual actual que en medio de una conferencia, claro, no dice que ha visto nada. Además es precioso, lo tengo aquí escrito, también la describe, dice... Yo creo que como prueba de la veracidad nos dice, no recuerdo cómo era. Para mí no es más fácil nada que inventarme algo y que inventarme cómo era ese hada, su tamaño, si iba o no iba desnuda o vestida, pero bueno, no lo recuerdo. Y esto no es un ejercicio literario, lo deja escrito, ¿no? Y mete una puya contra aquellos que ven en sus escritos ironía o que ven una interpretación metafórica, ¿no? Él nos habla, deja claro que le marcó profundamente y que está convencido con él, y hacía conferencias de estas cosas. Exacto. Lorca, que eso mucha gente lo está sabiendo hoy, ¿eh? Exacto. Sí. Además, menciona el año, en el año 1917, en el cuarto de un primo mío. Es curioso porque investigando llegué al evento de las niñas de Cottingley en Inglaterra. Sí, sucede famoso, ese mismo claro. año, 1917. Y es curioso porque Lorca tarda más de 10 años en contar que ha visto un hada, pero el año coincide con el de estas niñas, que lo habéis tratado. Se anima porque ve que ya otros hablan de ese. Pero fíjate, hablabas tú de la conjunción que nos veía de la luna que yo era de los asirios y demás. Estabais dando, fíjate, Federico, que se hacía, qué explorador era, ¿no?, de otros mundos. Las nanas en España, vaya, pues hace no mucho tiempo, y nosotros hicimos un programa sobre eso, yo hice un comentario, se descubre una de esas figurillas de escritura cuneiforme que compite entre las más antiguas de la humanidad.
Creen que es más antiguo incluso que el poema de Gilgamesh, que es un poema de viaje al más allá. ¿Y sabéis qué contaba eso? Una nana, de la madre a su hija, hace milenios, Claro. ante los Hablándole astros. del cielo y de las estrellas. Exacto, es Claro. que es curioso, esto es muy lorquiano también. Claro, es que Lorca dice eso, dice, el alma trágica de España se transmite con la leche de las nodrizas. Porque son mujeres muy pobres que han sufrido muchísimo. Tú me contabas de algunas tragedias como madre. ¿Qué van a cantar? ¿Alegrías? No, cantan cosas muy trágicas a esos niños. Entonces, España tiene alma trágica, por eso, por esa fusión entre la nodriza humilde, de vida muy dura, y los hijos de los ricos que llevan dentro, por la leche que han mamado, el alma trágica de España. Oye, eso es fantástico. Víctor, Darse cuenta de eso es Sí, espectacular. y hablando de tragedia, Federico, el gran buscado, ¿no? Sí. Escaneos, rádares, ubicaciones, bueno, todo. Y sin embargo él dejó algo escrito Sí, señor. que estremece. Te lo voy a leer. Él en Nueva York vive unas experiencias anímicas, íntimas, muy intensas. Lo que escribe en Nueva York creo que es lo mejor que nunca es escrito en lengua castellana. Es decir, podía haberse escrito ayer y diríamos, qué poeta tan vanguardista, y está escrito en el año 29. Y entre esa colección de poemas hay uno, Fábula y Rueda de los tres amigos, se titula, cuyo final es escalofriante. Es uno de los últimos poemas de poeta en Nueva York. Y dice así, dice, cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Año 29. Yo recuerdo- 7 años antes de su asesinato. Yo recuerdo que Ian Gibson, el estudioso de Lorca, se puso muy serio, muy solemne y contó este poema aquí en este programa. Y él, sin esta visión mágica quizá nuestra, aunque también sabía, por supuesto, de Lorca mágico, lo daba casi como, sí, como una especie de profecía. Como una Es que yo especie creo de- que los grandes poetas, no sé qué pensarás tú, son profetas, sí son grandes. Hay poetas que nacen una vez cada 1000 años, Rumi, Lorca, y son esos poetas que, por ciencia infusa, por conexión con lo más alto y con lo más hondo, saben. Saben hasta tal punto que de algún modo, yo creo que siempre desde niño, Federico García Lorca prefiguró su muerte, tuvo premonición de muerte, siempre. Siempre. Eso es el año 29, pero cuando era jovencito con Dalí, tenían un juego. Un juego Era extraño idea, a era nuestros idea de ojos. Lorca el juego. El juego consistía en hacerse el muerto. Y Federico García Lorca fingía tan bien, tan bien ser un cadáver, que hasta parecía que se le descomponía la carne, y eso espantaba hasta el pánico a Salvador Dalí, que salía corriendo. Que espantar a Dalí, Ya, muy fácil no imagínate, debía ser, ¿eh? imagínate. Muy Bueno, fácil es no un debía rumor. ser. Hay fotos incluso Hay de una ahí se foto, conservan hay una foto que luego la pondréis, fotografías. luego la ponéis. Yo creo que no puede denegarse la dimensión mágica de Lorca, no solo en la escritura, sino en lo vivencial. Cualquiera que se acerque no solo a su obra, sino a su vida, no puede negar esa dimensión de no solo crear belleza, sino habitarla, no solo crear magia con las palabras, sino habitarla. Decían de él también, hablando de las hadas, que era el niño mimado de las hadas, le decía sus amigos. Juan Ramón Jiménez escribe un poema a su hermana, a Isabel García Lorca, y para la Dilla del Generalife, inspirado en Granada, ¿no? Siempre ha estado muy en conexión y así lo veían sus amigos, ¿no? Hablan también de su nacimiento, Cernuda, y habla también de las hadas, de los seres feéricos. A su nacimiento fueron y los seres feéricos le ofrecieron en un pasaje bellísimo sea, también. la magia la tiene Lo tengo desde por aquí. Yo creo que el la día tiene cero de y su que vida. cualquiera la percibía, ¿no? Cualquiera que estaba con él Cerca de sabía él, percibir esa Juan Ramón dimensión. Jiménez dijo, ese niño de la luna. Cuando conoció a Lorca, que tenía 17 años, que fue a visitar al gran maestro Juan Ramón, y dijo, ese niño de la luna con cráteres en la cara, que eran lunares. Y Que le tenía mucho miedo a los lunares. Federico, que era muy supersticioso porque era muy sensible, cuando está en La Habana, va a una clínica, que la he identificado, clínica del doctor Benigno Souza, y se hace extirpar lunares y pecas porque él cree
que son, y son palabras de él, las ventanas por las que entrará el cáncer que me ha de matar. O sea, era también un poco hipocondríaco. Y bueno, como Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que también una cosa importante, Ana Iris, ahora vamos a Cuba. Ahora vamos a Cuba para comprender que el Lorca esotérico sube unos peldaños. Pero hay una cosa que me ha dejado... Es un concepto que muchos hemos empleado. Decían Lola Flores, ¿no? Aquello de no sabe cantar, no sabe bailar, pero no se la pierdan. Porque creían que en cierto momento la gran Lola, la faraona, estaba poseída por algo que no sabe muy bien qué era y que se ha dicho de muchos artistas españoles, el duende. ¿Qué es el duende? Bueno, pues Lorca lo tenía muy claro y sus descripciones ponen los pelos de punta. Es una conferencia bellísima, lo hablábamos también fuera con Amela. Juego y teoría del duende. Para mí es extraordinaria. Cuando la leo pienso en un montón de amigos míos artistas y en que tiene que llegar a cada una de las personas que cree arte y que lo consuma también. En él hace una definición aparte, poniéndole cuerpo, ¿no? Huyendo de las metáforas, porque cuando uno habla del duende, todos lo mencionamos y nadie lo sabe acotar. De hecho, él en esta conferencia echa mano de Goethe, que cuando escucha la música de Paganini dice, bueno, el duende, en alemán por supuesto, dice, es algo que todos sienten y que ningún filósofo sabe definir. Pues eso es buenísimo. Pero Lorca todos lo lo sienten y ningún filósofo sabe definir. Pero es él que se Lorca atreve a definirlo, ¿eh? Claro, es que Lorca cree que el duende es prácticamente una criatura. Total, es decir, claro, él le pone no cuerpo. una entidad filosófica, no, una criatura. Él le pone cuerpo y lo distingue en la creación del ángel y de la musa. Él habla de que hay artistas de ángel que les iluminan, y ¿no? países el ángel, de ángel como Italia y de musa como Alemania, pero España es de duende. De duende. Por la conexión precisamente con la muerte, decía antes Víctor, este plató, por la conexión, él dice, al duende le gusta caminar por el borde del pozo, por lo que hay ahí, ¿no? Y él habla de, por ejemplo, de los toros, ¿no? La ritualística en torno a los toros, como España es el único país donde la muerte es un espectáculo, y lo dice en una frase, es que hay una frase que a mí me tiene enamorado, ¿no? De esta conferencia, sí. Que dice así, dice, España es un país de duende, país de música, como país de música y danza milenaria que es, donde el duende exprime limones de madrugada, como país de muerte, como país abierto a la muerte. En todos los países la muerte es un fin, llega y se corren las cortinas. En España no, en España se levantan. Muchas gentes viven ahí, entre muros, hasta el día en que mueren, que los sacan al sol. Y atención a la frase final, un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro sitio del mundo. Maravilloso. Habla del duende y del telurismo, es decir, que le entra a la gente por las plantas de los pies. El duende no está en la voz, está en las plantas de los pies, decía, ¿no? Recogiendo, claro, toda esa tradición que tiene que ver con el cante jondo y que él conocía a la perfección y que definía a la perfección. Pero ojo, que el duende no solo estaría en el cante y en el baile, como todos solemos asociarlo, sino que él habla, por ejemplo, de las coplas de Jorge Manrique, de la romería de San Andrés de Teixido, habla de un montón de manifestaciones, de las pinturas negras de Goya, de Zurbarán, de todo aquello que está en cierto modo conectado con lo peligroso, con aquello que nos da miedo y con lo que el artista ha de combatir. Yo creo que él combatía consigo mismo, ¿no? Era Totalmente. Federico contra Federico y por eso sabemos apreciar la magia. O sea, por eso el duende, Ana Iris, Amela, es un espíritu netamente español. Bueno, sí, por esa confluencia que se da en España de que todas las culturas del Mediterráneo acaban llegando aquí y se aposentan en la tierra. Y tú pisas esa tierra, Federico pisa esa tierra, sus plantas de los pies se hunden en esa tierra y por eso el duende entra por las plantas de los pies y habita hasta las últimas habitaciones de la sangre, ¿no? Y se da o no se da, aparece o no aparece. No y la gente, lo emocionante del duende es que la gente lo identifica enseguida. Claro, claro. Es decir, hasta el que está aparentemente ajeno dice... Lo siente, ¿no? Y que no es necesario una erudición, él lo habla también en este... Para el duende no hay mapa ni ejercicio, solo se sabe que quema la sangre, como un tópico de vidrios que se agota. Y entonces cita a Goya, cita a Verdaguer, poeta catalán que escribió La Atlántida. Es decir, que hay momentos en que brota, se manifiesta, pero no le puedes convocar, no le puedes... no le puedes manejar. No puedes manejar. Y eso es ¿Qué le pasa en Cuba? ¿Por qué Cuba para ti es una... y te has puesto a investigar sobre Federico en Cuba? Claro, porque, mira, en el año 28, antes de que se vaya a Nueva York, él ya tiene escrito Romancero Gitano. Y se reúne, por ejemplo, en el Café Pombo, se reúne con Lidia Cabrera, que es una chica de su edad, 30 años, que es cubana,
y que es una etnógrafa, una etnóloga, que con los años será la gran etnóloga de Cuba, ¿no? Antes de la llegada del castrismo, ¿no? ¿Y ella qué hace? Estudia toda la santería afrocubana, las raíces de las creencias africanas, cómo se sincretizan con los santos católicos. O sea, ¿no? Lorca era muy enciclopédico en el aspecto de, lo sé todo de esto. Entonces, fíjate, Federico dedica el poema más famoso de su poemario a Lidia Cabrera y su negrita, que es el de la casada infiel, del romancero gitano, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿quién es Lidia Cabrera? Bueno, Lidia Cabrera es esta etnógrafa y cuando viaja Federico a Nueva York, antes de volverse a España, hace escala en Cuba para dar esas conferencias. Le gusta tanto, le atrae tanto que los cantos de los negros cubanos le recuerdan al cante hondo andaluz, que él se da cuenta de que por debajo hay una raíz común que es la raíz africana. Y empieza a estudiar. Él se pone a cantar sones en las calles, en las esquinas, con los negros, con los soneros, porque se siente como en casa, ¿no? Y un día Lidia Cabrera le dice, ¿te atreves a venirte conmigo a un plante? Un plante es una ceremonia de santería afrocubana. La rama abacuá es la más peligrosa. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se permite el vudú, se permite la muerte de un Sangre. tercero, ¿no? Claro. Y ahí acude Federico. Hay testimonios de Lidia Cabrera que dicen que en un momento de esa ceremonia Federico empezó a gritar, presa de un pánico incontrolable, tembloroso, se le abrazó a ella y ella tuvo que sacarle de allí. Yo cuando voy a Cuba quiero indagar sobre esto. Yo iba con esto, que te regalo una tía Naidis, y es una te careta. regalo otra a ti. Son unas caretas de Federico que eran como mis tarjetas de presentación cuando yo quería hablar con Claro, alguien en Cuba. Y siempre que yo enseñaba esta careta la gente sonríe, ¿ves? Como tú ahora, porque es maravilloso. Y contacté con uno de los santeros cubanos ahora que tienen más renombre, a través de un amigo mío, ya te hablaré de él, que me dijo, ve a ver a José Vilas. José Vilas es un señor de una edad indefinida, negro, que no sabía quién era Lorca. Yo empecé a hablar de Lorca y me dijo, ¿pero quién es? Y pensé, no lo sabe. Y pensé para mis adentros, mejor. Le enseñé la máscara y le dejé leer un poema del romancero gitano. Y entonces me dijo una cosa que me escalofrió y lo pongo en el libro. Me dijo, no, no vio un diablillo rojo, como dice Lidia Cabrera, que es lo que le asustó. No, lo que vio es otra cosa. Vio un eleguá que se llama Aikú y es la muerte. Él vio su propia muerte, otra vez. En esa planta, en ese plante, en ese rito afrocubano antiquísimo, ve algo que le espanta y el santero te dice, El santero me dijo, déjate, no vio a un diablillo rojo, no se asustó de unos cascabeles o de unas maracas, vio su muerte. Eso a mí me escalofrió porque cuadra con todo lo que yo sé de Lorca, que siempre estaba teniendo premonición de muerte. Fue escuela de magia superior para Lorca, lo que ya traía de España. Cuando él viene de Cuba, hace este dibujo, que es maravilloso, y se lo envía a un amigo suyo. Este dibujo es Changó, Santa Bárbara. Es negra, negro, es que claro, es andrógino, es una deidad andrógina de la santería afrocubana con la que Federico se identifica. Y le dice, todos los negritos irán a adorar a esta diosa Santa Bárbara del coño tremulante, perdón, es lo que escribe Federico. Y es curioso porque cuando dibuja esto, por el reverso de la hoja se transparenta una mirada muy inquietante y él por detrás escribe, ¡ay, qué susto, qué miedo me da esta mirada! Es decir, que Federico era hipersensible a todo lo que no es exactamente material. Él decía, solo del misterio se vive. Fue una de las últimas cosas que escribió en su vida en el año 35, solo del misterio se vive, y que yo creo que esta frase deberías inscribirla con letras de oro aquí, solo del misterio se vive. Y decía, la buena poesía es la que contiene los 5 sentidos corporales más un 6º sentido,
que es el misterio. Y él tenía ese radar para el qué misterio. maravilla. Todo el tiempo. Fijaos lo que ha pasado hoy en este programa, que alguien escéptico de la órbita de una mente, digamos, más hermética, vendedor de novela, nos contaba la ruptura que sufre con un acontecimiento mágico. Y de alguna forma lo ha contado nuestro amigo Juan Gómez Jurado, ¿no? con esa especie de sensación de decir, bueno, me la estoy jugando, ¿no? O, esto no es fácil de contar. Lorca haría todo lo contrario. Es decir, lo contaba, lo decía, no lo escondía. No. ¿Y por qué este Lorca ha sido un poco, la pregunta sería, obviado, ocultado, escondido, no utilizado como se ha utilizado en otros códigos Lorca? Mira, voy a leer un fragmento que viene después de su discurso sobre las hadas, que por cierto él da también luego una conferencia sobre las hadas de la que no se conservan los escritos, solo unos breves apuntes. Y es curioso porque, como os he dicho, él siempre escribía sus ponencias y las leía, y solo de esta y de una de la Virgen, en este maravilloso libro de viva voz, no se conserva nada más que estos apuntes que están El depositados misterio otra vez. en ¿Sí? la Fundación García Lorca. Dice así, dice, al hablar incidentalmente de las hadas, cumplí con mi deber de propagandista del sentido poético, hoy casi perdido por culpa de los literatos y los intelectuales, que han esgrimido contra él las armas humanas y poderosas de la ironía y el análisis. Ahí está. Ahí está. No conocía este texto, es buenísimo. Sí, claro, porque él Se vivía revela conectado. contra la gente que está ocultando la magia. Claro. Y se revela contra aquellos que buscan meter lo racional o dar una explicación racional a cualquier atisbo de magia, Con lo porque cual la las- magia existe con lo por cual sí eso ha misma. pasado con Lorca. Lo cual, Claro. el raciocinio llevado a ese extremo esteriliza la vida, desencanta el mundo. Y ahí está denunciando eso Federico. Porque Bueno, Federico vivía en un mundo encantado, en el que total. había duende, en el que había magia, en el que había hadas, en el que había presencias. Y yo por creo- eso le pregunto a Nairis, que me lo decía, dice, tengo que contarte cómo se ha empleado Lorca para muchas cosas y en el sentido en el que él más creía, se ha obviado como otros personajes de la historia. Decía Rof Carballo aquello de reencantarse con el mundo, ¿no? Qué Claro. bonita la frase de Víctor Amel ahora, ¿no? Esteriliza el mundo, este raciocinio absoluto sobre todo lo que es arte. Y él ha sufrido también eso. Yo creo que al con el final paso es, del tiempo. claro, si le pasas el tamiz del materialismo, pues Claro. te quedas con lo puramente Y material. decía esto por esto, y decía Claro, esto, y la con las luna es pinturas una Goya, las metáfora. chorradas que dicen, o como las cosas que Claro. dicen a veces que dices tú, pero ¿y quién te dice a ti? No es que esto era por ilustración, esto, pero aquí ¿quién te dice tú si no has entendido nunca jamás a Goya? Pero lo dicen. Sí, 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 sí. Y se difunde. Sí, sí, sí. Fuera de esa alma poética y de esa alma mágica, ha ocurrido. Lorca es un poco víctima de eso. Yo creo que sí, pero al final Lorca, como todos, lo que decíamos antes, la modernidad como perpetuo desencantamiento del mundo que decía Weber, y si uno le pasa el tamiz y los ojos de presente, que son profundamente materialistas y desacralizados, a la obra de alguien tan conectado con lo telúrico, con la magia, ¿no? Y que la vivía como Lorca, pues te quedas con eso. Y la luna es una simple metáfora y las estrellas son lo mismo y no tiene una vivencia, no son limos, Y no nos son prohibimos carne. la vibración, nos prohibimos sentir, no nos permitimos soñar, imaginar. Te voy a leer un fragmento de una carta que le escribe Federico a un amigo suyo, Regino Sáenz de la Maza, gran guitarrista luego, ¿no? Eran jóvenes los dos. Y fíjate qué bonito, porque dice, Federico, dice, yo no he nacido todavía. Había 1000 Federicos, en su sueño, un sueño que tiene Federico, 1000 Federicos García Lorca muy planchaditos, esperando a que los llenasen de gas para volar, sin dirección. Fue un momento terrible, de miedo. Mi mamá, Doña Muerte, me dio la llave del tiempo. Y por un instante lo comprendí todo. Ya veremos a ver si nazco. Esto es maravilloso. ¿Esto quién lo puede hacer? Esto es Lorca. maravilloso. Es alguien que se permite que ese sueño que ha tenido tenga para él un valor. Lo pone en alto y se lo cuenta a un amigo como algo importante. Ya veremos a ver si nazco. He tenido miedo. Mi mamá, Doña Muerte. ¿Por qué? Porque es un hombre libre. Es un artista libre que se permite sentir y se permite contar lo que siente. Eso solo tienen acceso los grandes, los poetas. Como Anairis, Víctor, ¿crees que también Lorca ha sido pasado por el tamiz hiperracional, Sí. utilizado para muchas cosas, muchas causas, y sin embargo el Lorca esotérico, el Lorca de la mente mágica Mágico, absoluta? claro. Incluso el Lorca católico, el Lorca Claro, religioso, claro. el Lorca que le hablaba la Semana Santa, el Lorca Claro. que respetaba, ¿no? Yo te lo contaba hoy en un WhatsApp. En el Viernes Santo, que ha sido hace poco, ¿no? Del año 29,
justo antes de irse deprimidísimo a Nueva York porque le ha dejado el amante, porque Dalí dice que el romancero es una mierda, o sea, está súper deprimido, ¿qué hace? Se va a la Alhambra y se inscribe como cofrade de la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Se pone el capirote de nazareno, carga la cruz de guía y sale del Palacio de Carlos V en Viernes Santo en procesión por las pendientes de la Alhambra al centro de Granada. Ese es Federico García Lorca. También esa parte del catolicismo de Lorca ha sido... Yo creo que sí, ¿no? A Lorca se le recuerda, sobre todo yo creo, y muy torticeramente, más por su muerte que por su vida. Y claro que hay que recordar su muerte y reivindicar la muerte de tantos, los que como él murieron en esa guerra civil sangrienta, pero hay que recordarlo, por supuesto, en vida también y poner en valor lo que él vivía. Y era un hombre tan religioso que tampoco nos lo cuentan tanto, ¿no? Sí, pero eso queda patente en su obra. O sea, sí, cualquiera todo que el tiempo, conozca... en los poemas que dedica a los santos, a las vírgenes. Total. Una vez en una discusión, hablando sobre el comunismo y el socialismo, él dijo, yo puedo hablarte en socialista, pero a mí mis vírgenes que no me las toque nadie. Eso lo dijo Federico. Cuando llega a La Habana, que como llega en Semana Santa, él siente necesidad de recorrer todas las iglesias de La Habana, esto está contado por los que iban con él, porque claro, está lejos de su Granada, pero en La Habana también hay iglesias católicas y las recorre todas. Y cuando llega a una de ellas, que es la de San Antonio, yo lo cuento en la novela, eso con detalle, resulta que una de las velas, uno de los cirios, ha prendido en el manto de la Virgen que está en la hornacina y el párroco de esa iglesia es gordito y no puede subirse al altar a apagarlo. Y Federico se descalza de un salto, se sube al altar, arranca el manto, lo apaga, le cambia el manto a la Virgen, salta al suelo y saluda al respetable parroquiano. Ese es Federico García Lorca, que admiraba, adoraba la belleza suntuosa de los templos católicos, porque él venía de Nueva York y decía, pero esto es una mierda. O sea, aquí los templos protestantes es lo más frío, estéril, aséptico y aburrido del mundo. ¡Qué bien! Llego a Cuba. Magia, no hay magia. No hay magia. Llego a Cuba, la América de Dios, dice él, la América española, y se siente en casa. Y esa casa incluye el barroco español e incluye el catolicismo. También yo creo que esto es una deformación porque la gente lo que más conoce de Lorca son los poemas. Tiene un relato precioso de Caperucita, donde Caperucita se encuentra con San Francisco y cuida de los animales, que tiene mucho de viaje iniciático y que nos habla también mucho del Lorca esotérico, del Lorca en conexión con la magia. Es precioso y se ve muy bien su religiosidad, ¿no? Teosofía. Es que él estaba en contacto con la teosofía. Claro, hombre, él estaba con todas las corrientes del teosofía, espiritismo y todo esto. De alguna manera, cuando tú ves a los más eruditos hablando de Lorca, todo esto se lo pasa por el forro. Déjame que te cuente lo del espiritismo, que me parece maravilloso. Es maravilloso. Porque sé que te va a gustar, y a ti también. Plaza Nueva de Granada, ¿sabéis? Tenéis en la mente la Plaza Nueva de Granada, qué bonita. Número 1, piso principal. Ahí vivía Emilia Llanos. Emilia Llanos era una mujer granadina, muy amiga de Federico, 13 años mayor que él, que durante un tiempo ella pensó que eran novios. Pobrecita, ¿no? Ella se enamoró de Federico y Federico la seducía, la engatusaba con su versos, pero hacía algo más Federico. En ese piso principal tenían sesiones espiritistas. Cuando asesinan a Federico, esta mujer, Emilia Llanos, se siente culpable porque no ha sabido protegerle y durante el resto de años que vive 30 años más, convoca en su casa sesiones espíritas para conectar con Federico. Sí. Y de hecho ella muere en el año 67 hablando con Federico. Yo estoy seguro de que ella estaba hablando con Federico. Yo estoy seguro de que Federico estaba ahí con ella.